El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Esperamos en el Señor, o espero en el Señor, mejor dicho, que allá en casita se encuentren bien, gozando de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera invitarlo a que me acompañe a orar en esta oportunidad, ¿verdad? Para pedirle al Señor la guianza a través de su Santo Espíritu en el desarrollo de esta enseñanza o esta prédica, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, una vez más, Señor, vengo delante de tu presencia a pedirte, Señor, la sabiduría y el entendimiento para poder escudriñar tu palabra, para poder aprender de ella, Señor, y que podamos ser una tierra fértil, Señor. Señor, el tiempo es tuyo, habla tú a través de mí, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, amados hermanos, en esta oportunidad el Señor me da el privilegio de poder compartir la palabra del Señor, y el tema que quiero compartir en esta oportunidad es prosiguiendo a la meta, el nombre del tema, mis hermanos. El texto o los textos que vamos a utilizar base se encuentran en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, y vamos a ver los versículos 12, versículos 13 y versículos 14. Para iniciar, yo tengo la Reina Valera del 60, hablando Pablo, dice, ¿verdad, mis amados hermanos? Y lo enuncia de la manera siguiente, dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, le estoy leyendo el verso 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué precioso, miren, mis hermanos. Precioso de ver al apóstol Pablo, hermano. Yo cuando leo con la Biblia y veo al personaje, al apóstol Pablo, hermano, es tremendo este varón, hermano. Y Pablo tenía un objetivo claro, mis amados hermanos. Pablo tenía una meta fijada, sus ojos estaban puestos en una meta, mi hermano, de llegar y alcanzar, dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La definición de la palabra proseguir significa continuar algo que se está haciendo, es decir, seguir adelante, mis hermanos. Hermanos, no importa la batalla, no importa la lucha, no importa la enfermedad que estemos pasando, la escasez que estemos pasando, la falta de trabajo que estemos teniendo, mis hermanos, la exhortación en esta oportunidad es de que prosigamos en esa meta, prosigamos caminando, valga la redundancia, en el camino que ya nos ha sido trazado, el camino del Evangelio, mis hermanos. Y Pablo viene y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Otras versiones dice: por ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. La palabra asir, hermano, en el griego, las definiciones que tiene es alcanzar, es comprender, es hallar, es obtener, es prevalecer y es sobrecoger. En el griego también, hermano, la palabra asir significa apropiarse, es decir, hermano, hacer propio algo. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12, en la versión Reina Valera del 60, dice que el reino de los cielos, dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, dice la palabra, ha sufrido violencia, dice, y los violentos lo arrebatan. Sin embargo, la Reina Valera antigua lo traduce que el reino de los cielos, hermano, ha venido sufriendo violencia, pero los valientes lo arrebatan. Y me gustaba cuando el Señor me permite, hermano, venir y compartirle de la palabra
me gusta leer diferentes versiones. Y yo veía la nueva versión internacional y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan, dice, logran aferrarse a él. Hermano, hay el reino de los cielos, hermano, en nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo decía ver de verdad de esta manera. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es decir, alcanzar, hermano. Es decir, obtener un premio. Yo veía un ejemplo, hermano, allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, y dice Pablo hablándole a la iglesia de Corintios, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En el versículo 25, siempre en 1 Corintios capítulo 1, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y mire, hermano, cuando usted va a ver acerca de la palabra abstenerse, es privarse de realizar algo, de tomar algo, de hacer una cosa. Es guardarse de, pero guardarse para, es decir, guardarse de todo lo que le desagrada al Señor y guardarse para el Señor. Apartarnos de malas prácticas que lo desagradan. Es restringirse a uno mismo, hermano. Es ponerse uno y que ahí, hermano, el dominio propio pueda ser ejercido. La palabra del Señor dice que nada le es impedido, pero no todo le va a edificar. Se lo estoy parafraseando. Hermano, todo tenemos o podemos hacer. Sin embargo, hermano, antes de poder ejecutarlo, debemos de preguntarnos, hermano, ¿será que me edifica o me destruye en la vida espiritual? Entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede? Recalcando un poquito, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y dice aquí, hermano, en este pasaje, ellos, dice, hablando de los luchadores, hablando de los corredores, dice, ellos a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Adentrándome un poquito, hermano, yo veía que en los Juegos Olímpicos en la antigüedad, la manera, hermano, en que podían galardonar a los atletas o a los luchadores, hermano, era... Primero recibía ovación, recibía honor, recibía gloria, quizás de los espectadores, los aclamaban y todo. Y de igual manera, hermano, cuando ellos eran galardonados en público, por lo menos en la antigua Grecia, lo que hacían era que agarraban unas ramitas, hermano, de una corona de olivo silvestre. Y se lo ponían en la frente y dice que sino que se lo ponían con un listoncito de lana. Y ese era el premio, mis hermanos. Pero poder obtener ese premio significaba mucho sacrificio. A lo mejor, hermanos, los que quizás practican algún deporte, sea la rama que sea, hermano, ellos podrán comprender de una mejor manera. Póngase a pensar cuántas veces de madrugada se levantaron para ejercitarse, cuántas veces se han abstenido de comer algún alimento para poder guardarse y estar preparados, hermanos, para esa competencia a la cual ellos van a ser sometidos. Pablo utiliza esa comparación. Por eso dice que los luchadores de todo se abstienen. Y así debemos ser nosotros en la carrera espiritual. Yo le pongo el ejemplo de los Juegos Olímpicos en la antigüedad, ¿verdad, hermano? Y le decía que la manera de ser galardonados era con una corona de olivo silvestre. En otras religiones ponían con unas coronas quizás de pino, otras coronas de laurel, pero todo lo que tenían en común, mis amados hermanos, eran que eso al final venía siendo una corona corruptible, es decir, una corona que se marchita.
Una corona que quizás puede estar viva, por llamarlo así, puede estar verde en cierto tiempo, pero a los pocos días se iba a marchitar. Por eso Pablo hacía esta comparación. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona que se marchita, pero nosotros, dice, una corona incorruptible. Hermano, por eso es precioso, hermano, el saber, hermano, que todo esfuerzo que usted haga para su vida espiritual no lo está haciendo en vano. Cuando usted propone en su corazón, hermano, el querer agradar al Señor, hermano, el venir y abstenerse quizás de las muchas cosas que a usted le pueden atraer, el privarse de todas esas cosas que a usted le pueden atraer y que le pueden satisfacer, hermano, eso no está haciendo en vano. Eso no es tiempo perdido, mi amado hermano, porque usted sabe, hermano, que hay una meta la cual debemos estar corriendo y mantenernos firmes, hermano, que es nuestra meta en Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, en la Biblia de las Américas? Dice, hablando de obtener una herencia, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros o para vosotros, dice otras versiones. Póngase a pensar qué precioso, mi amado hermano. El venir, hermano, y esforzarnos, mi hermano, por obtener una herencia que no va a ser incorruptible. Una herencia, hermano, que no es inmaculada, es decir, hermano, una herencia que está limpia, que no tiene mancha y que no se va a marchitar. Por eso la palabra del Señor nos exhorta, hermano, donde dice que no acumulemos tesoros acá en la tierra. Por hermano, porque los tesoros acá en la tierra, acá se van a quedar. Mire, yo no le digo que no se esfuerce, esfuércese, claro, para obtener un mejor estatus de vida, pero que su corazón no se centralice y se enfoque en eso, sino que usted tenga presente que su mejor futuro está allá en los cielos. Entonces, hermano, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, nos vamos a abstener y nos vamos a guardar. Dice 1 Corintios 9:26, regresando al ejemplo que estábamos viendo, dice, así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Es decir, hermano, Pablo no era que él corriera solo por correr, no, mi hermano. Él dice, hay otras versiones que dice, hermano, no corriendo como a ciegas. Usted quizás ha visto cuando entrenan los boxeadores, ¿verdad, hermanos? De ahí están haciendo como fintas para dar golpes al aire sin algún objetivo. Pablo no estaba corriendo así. Pablo venía y tenía una meta clara, hermano, a lo cual él había sido llamado. Y esa meta clara, hermano, la vamos a obtener cuando Cristo Jesús venga. Entonces, hermano, Pablo nos exhorta y nos dice que debemos de correr, pero siempre hacia ese objetivo. Que debemos de correr, hermano, siempre pensando que nuestra redención está más cerca que nunca. Hermano, y es precioso, hermano, cuando el Señor en su infinita misericordia nos hace comprender eso. Es precioso, hermano, porque a pesar de la lucha, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, nosotros seguimos avanzando. ¿Cuánto avanzamos diariamente, hermano? Yo lo desconozco, pero un pasito que usted avance, eso ya es un logro. A lo mejor hay quienes vayan avanzando grandemente, a lo mejor otros están dando paso por paso, pero lo importante es seguir avanzando hacia la meta que es Cristo Jesús. Dice en 1 Corintios 9:27, dice, hablando siempre el apóstol Pablo, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Y sabe qué quiere decir Pablo cuando está hablando de golpear? Habla de subyugar, hermano. Habla de someter o dominar las pasiones de uno, mi hermano.
Por eso dice la palabra, hermano. Pablo decía a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Biblia de las Américas: por tanto, dice, considerad los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Debemos considerarnos muertos para el mundo, muertos para la carne, pero vivos para Cristo, vivos para el Evangelio, mi hermano. Hermano, y esa es una lucha diaria. Esa es una lucha constante, hermano, que tenemos. Y hay una lucha en la cual no podemos escapar, que es nuestro propio yo. Estamos metidos, hermanos, en un cuerpo de pecado, mi hermano. Sin embargo, hermano, la palabra del Señor nos dice que por medio de su Espíritu, mi hermano, nosotros podemos hacer morir los deseos de la carne. Y esto, hermano, es una batalla constante. Una batalla, hermano, en la cual usted no se puede librar. Aún durmiendo hay batalla. Pero Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo. Subyugarlo, esa carne que nos da mucha batalla, hermano. Esa carne que como dijo Pablo, ¿verdad? Miserable de mí. Lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Había batalla. Sin embargo, hermano, Pablo día con día estaba subyugando su cuerpo, no dándole de comer. Por eso dice la palabra, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque no nos llamaron a ser esclavos de nuestro cuerpo. No, el cuerpo, la carne se tiene que sujetar al espíritu. Por eso, hermano, cuando venga el deseo, cuando vengan las ganas de quizás hacer algo que le desagrada al Señor, digámosle, carne, te sujetas al Espíritu de Dios. Entonces, hermano, Pablo decía, no sea que habiendo sido heraldo para otro, no siendo que yo haya sido alguien que anunciara el Evangelio. Y aquí hay temor de parte de Pablo hacia Dios, hermano. El temor de quedar descalificado, es decir, el temor de quedarse afuera. Pablo decía, yo mismo venga a ser eliminado de ese galardón. Pablo tenía claro eso, mis amados hermanos. Volviendo al texto base en Filipenses capítulo 3, ahora vamos a leer el versículo 13. Dice, la versión Dios habla hoy, le leo, dice, hermano, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Cuando hablamos de olvidar, hermano, significa sacar de la mente, perder de la mente, no estarse uno recordando de lo que ha sido o lo que ha dejado atrás. Cuando nosotros leemos, hermano, ahí en Filipenses capítulo 3, hermano, Pablo tenía muchas razones por las cuales él sentirse orgulloso, hermano. Pablo tenía muchos logros, a lo mejor, hermano, que lo podían sentirse orgulloso, jactancioso de sí mismo. Cuando nosotros leemos, hermano, en el contexto de este pasaje en Filipenses 3:4, ¿sabe qué dice Pablo? Dice, aunque también, le leo la versión Dios habla de hoy, yo tenga razones para confiar en tales cosas, dice, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Es decir, hablando de lo que Pablo era. Hablando de su raíz, de su linaje, dice Pablo, me circuncidaron a los 8 días. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, y fui del partido de los fariseos, dice. Era tan fanático, dice Pablo, que perseguía a los de la iglesia. Hermano, porque Pablo perseguía a la iglesia. Y eso era lo impresionante, hermano.
Pablo venía y dice que cuando se juntaban los que creían en el Señor, Pablo pedía cartas, es decir, hermano, Pablo pedía el permiso para entrar a las iglesias, y Pablo dice que sacaba, mis hermanos, a los creyentes en Cristo. Pero cuando Pablo, el Señor lo llama, mi hermano, él viene y lo transforma. Por eso dice la palabra del Señor, porque me es necesario enseñarle a lo que hay que sufrir por el Evangelio. Entonces Pablo dice, era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Mire, hermano, en cuanto al cumplimiento de la ley, Pablo no tenía tacha. Sin embargo, dice, pero todo esto, todas las razones, todos los motivos por el cual Pablo podía sentirse orgulloso, Pablo lo toma de esta manera. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Y dice, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Hermano, puede haber muchas cosas que quizás nos hagan sentir orgullosos, quizás logros, quizás, hermano, una casa, quizás nuestro abolengo de apellido, que aunque no lo tenemos muchas veces, pues, pero quizás podemos decir, por esto, por aquello, pero todo eso no se compara, mi hermano. No se compara, decía Pablo, con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, dice, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Esto es bien interesante, hermano. Cuando la Biblia habla de perder, hermano, dice que todo aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, la va a encontrar. Pero todo aquel que encuentre su vida, la va a perder. Hermano, porque venir el Evangelio, hermano, es tan precioso. ¿Significa sacrificio? Amén, significa sacrificio. ¿Significa, hermano, que debemos de dejar cosas? Amén, significa que debemos de dejar cosas. Dice, por eso Pablo nos daba un tip ahí, hermano. Dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. El olvidarnos de lo que queda atrás, hermano, es no estarnos recordando. El olvidarnos de lo que queda atrás es no estar trayendo a la mente nuestra vida pasada, nuestra vida antigua sin Cristo, hermano, que no tenía ningún beneficio. Porque antes, sin Cristo, hermano, estábamos condenados a una muerte eterna. Entonces Pablo dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás. ¿Sabe qué es lo que sucede, mi hermano? Que el estar recordándonos de nuestro pasado significa que todavía no hemos sido liberados. Significa que todavía, hermano, tenemos algo que nos jale y que no nos deja avanzar. Significa una atadura. El estar recordándonos. ¿Sabe que cuando el pueblo de Israel, hermano, estaba siendo llevado hacia la tierra prometida, ellos vinieron y se recordaban de Egipto? El Señor ya había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Egipto es la figura del mundo, mi hermano. Ellos venían y decían, cuando estábamos en Egipto, cuando comíamos peces gratis, cuando hacíamos las grandes fogatas. Hermano, nos puede pasar y decir, cuando yo estaba allá en el mundo, qué bonito era. Entonces está hablando de una atadura. Está hablando de una ligadura que no te deja avanzar. Una atadura, hermano. Yo lo quiero exhortar a que hagas experimento. Átese los zapatos y va a ver que usted no puede caminar con libertad.
Por eso dice la palabra, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de avanzar, no importa si un pasito, no importa si un paso grande, no importa si un metro, pero avanza hacia la meta que es Cristo Jesús. Cuando miramos hacia atrás, hermano, estamos queriendo regresar. ¿Y sabe qué dice Lucas? En el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 61 y 62, le estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Otro afirmó, ¿verdad? Y dice, te seguiré, Señor, le dice, pero primero déjame despedirme de mi familia. A lo cual Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Nadie que se está acordando, que esté viendo para atrás, dice, es apto para el reino de Dios. Hermano, usted sabe la historia de Lot y de lo que le pasó a su esposa. Cuando destruyeron Sodoma y Gomorra, la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la palabra? El Señor le había dado una instrucción a Lot por medio de los ángeles. Le dijo, escapa por tu vida. Sodoma y Gomorra va a ser destruida. ¿Y cuál fue la instrucción? Que saliera de ahí, que saliera de ese lugar. La palabra del Señor narra, mi hermano, que la esposa de Lot vio hacia atrás y en ese momento, dice, en ese momento ella quedó en una estatua de sal. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos viendo hacia atrás, estamos perdiendo una salvación. Estamos perdiendo nuestros galardones. Estamos perdiendo y estamos, hermano, quitando la mirada. Estamos desconcentrándonos y podemos caer en el riesgo de desviarnos. Podemos caer en el riesgo, hermano, de desenfocarnos en esa meta que es Cristo. El apóstol Pablo tenía bien claro su objetivo. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? No importa lo que dejemos, por el amor de Dios hacia nosotros. No importa lo que dejemos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué es lo precioso, mi hermano? Lo precioso es que el Señor no se queda con nada. Lo precioso es que Dios no se queda con nada. Y tarde que temprano se lo va a compensar 100 veces más. Y le va a dar la vida eterna. Todo lo que hayamos dejado por nuestro Señor Jesucristo, nada es en vano, porque hay una promesa para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios no se queda con nada, tarde o temprano nos lo compensa, pero no debemos de estar recordando nuestra antigua manera de vivir, nuestro pasado. El apóstol Pablo nos da una clave importante y es el esforzarnos por alcanzar la meta, lo que está adelante, el concentrarnos, el enfocarnos por dar la talla del varón perfecto que es Cristo Jesús. Extendiéndome a lo que está delante. Cuando nosotros, hermano, tenemos ese enfoque, no importa la lucha, mi hermano. No importa la prueba. No importa lo que venga, mi hermano. No importa cuántas veces usted se caiga, se va a levantar y va a seguir, porque usted está agradecido con aquel que lo rescató de su vana manera de vivir. Sigamos adelante con el tema. En Hebreos 12:1 dice Pablo, el escritor se deduce que Pablo es el escritor de Hebreos, y dice, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Ese mismo pasaje, la Reina Valera del 60, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo cuando miraba decía, ¿cómo correr con paciencia? Pero la paciencia
en el griego lo traduce como perseverancia, como firmeza, como constancia, como persistencia, el mantenernos, el seguir ahí. Que no importa que vengan dardos del enemigo haciendo creer que no podemos. Hermano, por su propia fuerza y por mi propia fuerza, yo no voy a poder. Pero la palabra del Señor dice que no es con nuestra propia fuerza, sino que es con su Santo Espíritu. Por nuestra propia fuerza ya hubiera claudicado, mi hermano. Por nuestra propia fuerza, hermano, ya hubiera abandonado el camino. Pero su gracia, su amor y su misericordia es la que nos tienen de pie. Es la que nos hace, hermano, que aunque quizás la prueba sea muy difícil, pero queremos esforzarnos por dar la estatura del varón perfecto. Y Pablo dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, hablando, hermano, de todos los personajes que habla en la Biblia en Hebreos 11, hermano, que demostraron su fe, como Abraham, como todos los profetas, que ellos solamente pudieron, mire hermano, a ellos solamente les fue mostrado quizás en visiones lo que ahora el Señor nos permite estar disfrutando del Evangelio, de la gracia. Ellos solo pudieron, hermano, acariciarlo con su mirada, quizás, hermano. Pero hoy el Señor nos permite vivir ese evangelio de poder y de salvación para las almas. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso, porque era vergonzoso, hermano, en ese tiempo era vergonzoso, era lo más horrendo, lo más tremendo, por llamarlo así, hermano. El morir en una cruz, hermano, era algo tan bajo, pero a Él no le importó, hermano, sufrir todo ese oprobio, mi hermano, toda esa vergüenza, hermano. El caminar quizás, hermano, en paños menores o no sé, mi hermano, el quizás ir y ser expuesto, mi hermano, avergonzado públicamente. Él lo sufrió y lo padeció primero por amor a usted y por amor a mí. Y segundo, Pablo dice, mi hermano, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y aquí la clave importante, centrar y enfocar la mirada en Jesús. Porque, hermano, si usted centra y se enfoca en Jesús, no va a ser tan gravoso, no va a ser tan cargoso, no va a ser tan difícil. La prueba está, amén. La adversidad está, amén. La lucha está, amén. La enfermedad está, amén. Pero usted no se detenga, prosiga la meta que es Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice Romanos 8:18? Dice, pues tengo por cierto, le leo la Reina Valera del 60, pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Algo que lo tenía Pablo de pie era esto, mi hermano. El objetivo claro. Es decir, pues tengo por cierto que lo que yo estoy pasando en este momento no se va a comparar con lo que el Señor en mí ha de manifestarse. ¿Usted es hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. Pero aún no se ha manifestado. Pero aún no se ha podido ver. Pero va a llegar el momento, aleluya, y me gozo con eso, y va a llegar el momento en que nuestro Señor Jesucristo va a venir y dice la palabra del Señor que sus hijos van a ser manifestados. Entonces, hermano, tenga eso en mente, tenga eso en su corazón. No importa la lucha, no importa la prueba, vale la pena, mi hermano.
Vale la pena que usted y yo sigamos adelante. Yo lo exhorto, mi hermano, no importa lo que usted esté pasando, yo lo desconozco, pero le quiero decir en esta oportunidad, no se detenga, prosiga a la meta que es Cristo Jesús, prosiga a la meta del supremo llamamiento. Debemos de pelear, hermano. Estamos en una batalla constante, estamos en una lucha continua, mi hermano, pero la palabra del Señor dice que Él va peleando la batalla como poderoso gigante. Usted y yo lo que tenemos que hacer, hermano, es aferrarnos a ese brazo de poder, a ese brazo de justicia. Y luego, para ir finalizando, Filipenses 3:14, en el versículo inicial dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando vamos a ver en el griego la definición de la palabra meta, habla sobre una marca sobre la cual fijar la mirada. Y lo veíamos en un versículo anterior en Hebreos. Fijar nuestra mirada en Jesús. Habla de un objetivo, habla de un blanco. Ese blanco es Cristo. Y dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, la versión Dios habla hoy: ahora vemos de manera indirecta, como un espejo y borrosamente, pero un día, y ahí está, mire mi hermano, lo más precioso que debemos anhelar en nuestro corazón. Pero un día, decía Pablo, hablando a los corintios, veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Qué precioso. Que esa sea su meta. Que esa sea su meta, hermano, el poder verle cara a cara y conocer a Dios como el Señor lo conoció a usted. Porque allá estamos delante de Él. Entonces, hermano, el Señor ya nos ve glorificados. Y debemos de esforzarnos en proseguir a esa meta. A ti, mi querido amigo que estás viendo, yo te quiero invitar en esta oportunidad a que abras tu corazón y que reconozcas que Cristo Jesús es el Señor y Salvador. Que Él es el único camino para llegar al Padre. O a ti que te alejaste del Señor, el Señor siempre te espera con los brazos abiertos. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco una vez más, Señor, el privilegio de compartir tu santa palabra, Señor. Espero, Señor, que tú siempre des ese fruto. Y yo sé que lo vas a dar, Señor Jesús. A tu tiempo, en el tiempo tuyo, en el tiempo Kairos, que es un tiempo perfecto, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga.